Mi padre golpeó la copa de champán con la cuchara. El sonido metálico resonó en el salón de la antigua hacienda, donde 200 invitados esperaban bajo las guirnaldas de luces. Rosas blancas adornaban cada mesa. Él alzó su copa primero por Sabine, mi hermana, la hija que siempre supo construir. Habló de su boda perfecta, de su brillante carrera, de un futuro digno del apellido Whitfield. Los aplausos llenaron la sala. Después volteó la mirada hacia mí y sonrió, y por su hermana desempleada dijo, con un tono que pretendía ser jocoso, que al menos logró llegar a tiempo. Las risas fueron dispersas, algunas con un deje de amabilidad, la mayoría no. Revisé el reloj sobre la barra. Faltaban 10 minutos para un límite que solo yo conocía. Dejé una carpeta junto a su copa y coloqué una pluma fuente negra sobre ella. Él la abrió todavía con esa sonrisa condescendiente. Al llegar a la página de la firma, su mano se detuvo, su rostro se descompuso. «¿Esto, fuiste tú?», preguntó con un hilo de voz. Le quité la pluma. Ya no respondí. Antes de contarles cómo mi padre perdió un negocio de 80 millones de dólares 5 minutos después de llamarme, la desempleada, déjenme llevarlos 8 meses atrás, a aquel lunes por la mañana en que todo comenzó. Soy Ana, tengo 34 años, y en ese entonces era la jefa de cumplimiento normativo en Bright Horizon Recovery, la empresa de mi padre, que operaba 9 centros de tratamiento en 2 estados. Aquella mañana, una consulta rutinaria de seguros llegó a mi bandeja de entrada. Escondido entre los datos, encontré una imposibilidad. Una consejera, Farrah Doyle, aparecía registrando una sesión grupal en Monterrey a las 10 de la mañana y 15 minutos después otra sesión en Guadalajara a 1 hora de distancia. Llamé a Farrah. Su voz sonaba perpleja. Hacía meses que no iba a esa segunda instalación. Alguien había reabierto una plantilla en blanco, falsificado su firma y facturado el servicio. Informé a nuestro gerente de operaciones regional, Desmond Cole, quien lo catalogó como un pequeño error administrativo. Pero cuando amplié mi búsqueda, encontré docenas de proveedores duplicados, recuentos de pacientes que excedían la capacidad de las habitaciones y horas de tratamiento que no podían encajar en un turno de 8 horas. Alguien había descubierto exactamente dónde el sistema no miraba. Yo tenía 9 años la primera vez que entendí cómo funcionaba la codicia. Mi abuela, una mujer de carácter fuerte pero con un corazón enorme, nos contó una historia sobre un terreno familiar en Hidalgo. Un tío había falsificado papeles para quedarse con una parte. Ella no lloró, simplemente dijo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Llevé mis hallazgos a mi padre. Mi hermana Sabine ya estaba en su oficina. Nos dijo que Bright Horizon entraba en un periodo delicado, una posible venta, y que necesitaba una certificación firmada para el viernes, declarando que no había problemas de cumplimiento no revelados. Le expliqué que había encontrado reclamos que no podíamos respaldar. Me pidió que firmara de todos modos y que lo arreglara después. Puso sobre el escritorio la misma pluma fuente que me había regalado 4 años antes, grabada con la frase, «Haz lo correcto incluso si nos cuesta». Yo no firmé. Sabine me acusó de convertir un trimestre desordenado en una escena del crimen. Seguí investigando. Una expaciente, Carla Downing, había sido facturada por sesiones que nunca recibió, debiendo más de $2,000 mientras las agencias de cobranza la amenazaban. Su carta, escrita a mano, decía, hice lo que los consejeros me pidieron, no entiendo por qué me están cobrando, pesaba más en mi escritorio que cualquier hoja de cálculo. Presenté todo al equipo ejecutivo, más de 100 reclamos que no podían documentarse como reales. Mi padre hizo una sola pregunta. ¿Qué pasa si lo reportamos todo hoy? Le dije que implicaría divulgación, reembolso y una desaceleración, por supuesto. Sabine lo llamó enterrar a la empresa en correcciones. Mi padre pospuso la decisión y me exigió que terminara la revisión para mediados de agosto. Después envió un correo electrónico con el asunto revisión de variaciones, instruyéndonos para que los números desaparecieran antes de que la auditoría los viera. Sabine respondió que ella se encargaría del lado de los proveedores. Busqué el rastreador de proveedores que mencionó mi hermana. No existía en ninguna unidad compartida. Lo que encontré, en cambio, fue el registro de una empresa llamada Solace Family. Y eso es lo que me llevó a escuchar aquella conversación un martes gris de octubre. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre. Y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. Era un trabajo que me gustaba, metódico y justo. Mi madre, Patricia, siempre decía que yo era como un termostato para la familia,
Si yo estaba tranquila, todos respirábamos en paz. Si yo me alteraba, el ambiente se enfriaba hasta la congelación. Pero lo que vi en esa carpeta de Solace Family no era tibio, era un pozo helado. La empresa que fundó mi padre, una red de clínicas de rehabilitación para adultos mayores, había añadido a Solace Family a su lista de proveedores aprobados hacía solo 3 meses. Pero los registros de facturación ya sumaban decenas de miles de dólares al mes. El problema, Solace Family supuestamente ofrecía talleres familiares, pero no había listas de asistencia, ni horarios, ni una sola prueba de que esos talleres hubieran existido alguna vez. Solo facturas y más facturas. Recuerdo un día, poco después de descubrir esto, mi padre me entregó un certificado de cumplimiento revisado. Había una cláusula que decía que no había problemas de cumplimiento ocultos. Taché ese párrafo. Le dije que solo podía confirmar que había una revisión en curso, nada más. Él me miró fijamente. Ana, hay gente que perderá su trabajo por tu conciencia, me advirtió. Sus palabras me pesaron, pero no cedí. Salí de su oficina sin firmar el documento. Esa noche, mi acceso a los archivos de proveedores se cortó por completo. Mis credenciales habían sido reseteadas por solicitud ejecutiva, me dijeron. Nadie quiso especificar quién había dado la orden. Yo tenía 15 años cuando mi padre me enseñó a firmar mis documentos importantes. Tu firma es tu palabra, Ana, me dijo. Es lo único que realmente te pertenece. Esa lección me acompañó siempre. Por eso, semanas después, cuando estaba en un congreso de cumplimiento en Guadalajara, mi celular vibró con una alerta, el corazón se me heló. Una transferencia de casi $40,000 del Fondo de Apoyo a Pacientes había sido aprobada bajo mis propias credenciales. En ese instante, yo estaba a 3 horas de distancia de la oficina, con una sala llena de testigos que podían confirmarlo. Llamé a la oficina de finanzas y exigí que congelaran la transferencia. Me respondieron que no se podía revertir sin una autorización ejecutiva, porque ya llevaba la mía. Mi padre, cuando finalmente logré comunicarme con él, solo me pidió que no generara alarmas innecesarias. A la mañana siguiente, mi gafete dejó de funcionar en la sede. Recursos Humanos me puso en licencia, citando varias transferencias no autorizadas bajo revisión, y me entregaron un formulario para revisar mi teléfono personal. Me negué. Llamé a un abogado, Malcolm Ray. Esa misma tarde, mi madre me convocó a la casa. Mi padre y mi hermana, Sabine, ya esperaban con un acuerdo de resolución. Ana, devuelve el dinero que falta, renuncia en silencio, admite tu culpa y esto no saldrá de los tribunales, dijo mi padre con un tono que no admitía réplicas. Yo les dije que no había tomado nada, que no firmaría una confesión disfrazada de lenguaje suave. Sabine me llamó malagradecida. Me fui de la casa, sintiendo el peso de la traición. Malcolm presentó una denuncia formal ante los reguladores estatales semanas después, sin nombres de pacientes, construida únicamente con registros de personal, datos de acceso y los correos electrónicos que me ordenaban borrar las discrepancias. No estaba equivocada, simplemente me dejaron sin voz. Y esa es la parte que todavía no me perdono. No, Dana, estaba manejando personalmente el acceso a todo. Eso había dicho mi hermana Sabine en un mensaje que Malcolm me mostró. Él era el abogado de mi padre, pero en esos días actuaba como un puente discreto entre mi versión de los hechos y la verdad que mi familia se negaba a ver. Lo que llegó después, un par de semanas antes de la boda de Sabine, fue una llamada de Callum Ward, su prometido. No lo esperaba. Él había sido siempre un hombre reservado, de pocas palabras. Me dijo que había una factura de un proveedor de la boda, con un crédito de $30,000 a nombre de una empresa. Solace Family Outreach. Era el mismo nombre de la compañía fantasma que había estado drenando los fondos de los pacientes. Era una cifra enorme y la factura la había visto por casualidad. Esa empresa, Solace Family Outreach, había cubierto una parte importante de los gastos de la boda de Sabine, el local, las flores, el catering. Sabine le había dicho a Callum que era el pago por unos trabajos de consultoría que ella había realizado. Pero la dirección registrada de Solace era la casa de Paige Sutton, la antigua compañera de universidad de Sabine. Una dirección residencial, sin empleados declarados, sin servicios profesionales registrados. Solo una fachada. Mientras todo esto se movía en las sombras, una noche mi madre llegó a mi departamento en Monterrey. Era casi la medianoche y su mirada era una mezcla de culpa y terror. Llevaba una caja de cartón de un banco llena de carpetas viejas. Eran los informes mensuales de la junta directiva de años atrás. Ella los había guardado en silencio como un secreto.
Hoja por hoja encontramos la prueba. Las transferencias fraudulentas a Solace habían comenzado mucho antes de que a mí me acusaran de nada. La cronología de la empresa, esa que me señalaba directamente, era una mentira. Meridian Alt Partners, los compradores del negocio de mi padre por 80 millones de dólares, ya estaba en la etapa final de la auditoría. Su abogado principal, Simon Ford, le comunicó al equipo de mi padre que necesitarían un auditor independiente para certificar que todos los problemas de cumplimiento estaban resueltos antes de cerrar el trato. Pero ese auditor no podía dar una certificación limpia con un pago nuevo de Solace registrado justo la mañana de la boda de Sabine, cuando se suponía que las irregularidades ya habían sido corregidas. Mi padre, por su parte, seguía obsesionado con mi firma en un documento. Quería que lo firmara antes de la cena de recepción. Creía que yo era el único cabo suelto que quedaba. No tenía idea de que los abogados de Meridian ya sabían de mi denuncia. Pensaba que necesitaba mi silencio. No entendía que lo que necesitaba de mí era mi palabra, mi confirmación de que la empresa era sólida. Y eso nos lleva de vuelta a la recepción, a esa carpeta junto a su copa de champán, al momento en que su brindis se convirtió en cenizas en su boca. Abrió la carpeta esperando mi firma. Encontró un resumen, la negativa del auditor a certificar la resolución del pago de Solace, mi identidad como la persona que había reportado las irregularidades. Los abogados de Meridian lo sabían desde hacía semanas. ¿Esto fuiste tú?, me preguntó con la voz ahogada. Le respondí que el informe era mío, sí, pero que el fraude nunca lo había sido. Me exigió que firmara de todos modos. Le dije que las condiciones que habíamos acordado no se habían cumplido. Sabine, todavía con su vestido de novia, insistía en que Solace no tenía nada que ver con la empresa. Pero Cayum, con la factura del proveedor en la mano, le preguntó directamente por qué una supuesta organización sin fines de lucro para pacientes había pagado sus flores. No tuvo una respuesta coherente. El teléfono de mi padre sonó a las 4:50 y 8 de la tarde. Los abogados de Meridian ya habían enviado el aviso de terminación que habían preparado días antes. El trato se desmoronó antes de que cortaran el pastel de bodas. El aviso de los abogados de Meridian fue un shock para mi padre, pero no me sorprendió. Mi propio abogado, el señor Romero, ya tenía todo preparado. Habíamos trabajado días, incluso semanas, antes de la boda de Sabine, anticipando cada movimiento. Lo primero fue asegurar el testimonio del contratista de TI que había instalado el sistema de Solace. Él nos confirmó que el software de gestión de pacientes de mi padre, y no el de Solace, era el que se usaba en todos los centros. El sistema de Solace nunca se implementó en la práctica, nos explicó el señor Romero, mostrándonos los documentos. Solo existía en el papel para justificar las facturas. Mi padre había usado a esos pacientes como una fachada para el fraude. Había utilizado a sus propios empleados como escudos, y a mí me había usado como una coartada, un comodín silencioso. Ese día en la recepción solo desmantelé el engranaje de su mentira. No destruí a la familia, solo dejé de cargar con lo que él mismo había destrozado. Mientras reuníamos las pruebas, la familia se volcó en defenderme a Sabine y a mi padre. Mi tía abuela, siempre tan dulce, me llamó para decirme que era una desagradecida, que estaba rompiendo el corazón de mi madre. Mi primo Luis, con quien solía jugar de niña, me envió un mensaje furioso, acusándome de arruinar el día más importante de Sabine por pura envidia. Las cerraduras de la casa de mis padres fueron cambiadas una semana después de la boda, y mi madre me dijo, con un tono glacial, que no era bienvenida si iba a causar problemas. El aislamiento fue casi total. Recuerdo una tarde en particular, estábamos sentados en el despacho del señor Romero, revisando las facturas de la boda de Sabine. Eran cientos de miles de dólares, detallando cada flor, cada plato, cada nota musical. Entre ellas, Cayum encontró una docena de pagos hechos directamente desde la cuenta de Solace a proveedores de la boda. «Mira esto», dijo Cayum, señalando una entrada con el dedo. «Aquí dice donación para evento benéfico, pero la fecha coincide exactamente con la entrega de las flores para el banquete». Mi hermana, todavía con su velo y su promesa de una organización sin fines de lucro, había utilizado Solace como su caja chica para la boda. Esto era lo que nos faltaba, la prueba irrefutable. Un caso de abuso financiero a personas mayores. Un fraude descarado. La mayoría de los casos de este tipo, me explicó el señor Romero, eran cometidos por los propios hijos o familiares cercanos. El informe financiero que presentó el señor Romero en el tribunal era devastador.
En los últimos 3 años, más de $1 millón habían desaparecido de las cuentas de la Fundación Solace, drenados a través de pequeñas transferencias y pagos a empresas fantasma. Mi padre se había embolsado una gran parte y otra, a través de Sabine, había financiado la vida de lujos que mi hermana tanto anhelaba. Cuando mi padre tuvo su sentencia, me presenté ante el tribunal. No levanté la voz, solo expuse la verdad con una calma que me sorprendió a mí misma. Hablé de cómo había usado a pacientes vulnerables como fuente de ingresos, a empleados honestos como escudos y a mí, a su propia hija, como una coartada perfecta. Él me miró con los ojos llenos de rencor, diciendo que yo había destruido a la familia. Le respondí que solo había dejado de cargar lo que él ya había destrozado. Las repercusiones fueron reales y concretas. Los centros de mi padre fueron vendidos a una nueva operadora. Esta nueva empresa mantuvo al personal licenciado, aceptó una supervisión independiente y, lo más importante, eliminó el nombre de mi familia de todos los rótulos. Me ofrecieron un puesto de alta gerencia en cumplimiento normativo allí mismo, una vez que mi nombre fue formalmente limpiado, pero lo rechacé. Decidí abrir mi propia firma, dedicada a enseñar a otras empresas la importancia de escuchar las verdades incómodas antes de que se conviertan en un escándalo público. Mi madre y yo ahora hablamos la mayoría de las semanas. Son conversaciones pequeñas, honestas, sin grandes disculpas. Ella me dice la verdad, incluso cuando no hay nada que ganar al hacerlo. Y algunas semanas eso es toda nuestra conversación. Mi hermana Sabine me preguntó una vez, en una habitación tranquila antes de ir a cumplir su sentencia, si algún día podría perdonarla. Le dije que esperaba poder recordarla sin ira. Era todo lo que podía prometerle con honestidad. Si alguna vez alguien te dice que la lealtad significa guardar silencio por el bien de la familia, recuerda esto, el silencio nunca protege a una familia, solo protege a quien causa el daño. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia. El día de la boda de mi hermana Sabine, el ambiente vibraba con una mezcla de nervios y alegría. La iglesia, en Guadalajara, estaba decorada con orquídeas blancas y el aroma de los lirios llenaba el aire. Mi padre, Gustavo, con su traje impecable y esa sonrisa que solo reservaba para las ocasiones importantes, se acercó a mí mientras yo ajustaba mi vestido. Ana, ¿ya encontraste trabajo?, me preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero que resonaba como una reprimenda. Sabine es la dueña del negocio y tú, la desempleada de la familia. Unas risitas discretas se escucharon de mis tías cercanas. Sentí un nudo en el estómago, pero no respondí. Solo asenté y busqué un lugar discreto entre los invitados. Sabía que en la recepción de la boda se iba a firmar el acuerdo de venta del Hotel Oasis, la empresa familiar que mi padre y Sabine habían estado gestionando. Lo habían anunciado por semanas como el gran golpe que pondría a la familia en la cima. En el brindis, justo antes de la firma, mi padre, con una copa de champaña en la mano, tomó el micrófono. Habló de la visión de Sabine, de su inteligencia para los negocios y de cómo, gracias a ella, la empresa familiar alcanzaría nuevas alturas. La miró con orgullo y luego, casi de pasada, dijo: Sabine ha tomado las riendas y ha sabido llevar el barco a buen puerto. Ahora, con esta venta, aseguramos el futuro de todos. Los aplausos resonaron en el salón. Entonces, mi padre se dispuso a firmar el documento final. La notaria, una mujer de unos 50 años con gafas de montura fina, ya tenía la pluma en la mano, esperando. No grité, no hice ningún drama. Solo caminé hacia la mesa, con una carpeta beige en la mano. La deposité suavemente sobre el mantel blanco, junto al contrato que iban a firmar. El sonido de la carpeta al caer rompió el silencio de la expectación. Disculpen, dije, mi voz calmada, pero firme. Hay un pequeño detalle que creo que deberían revisar antes de seguir adelante. Mi padre me miró con una ceja levantada, una expresión de fastidio. Sabine, a su lado, apretaba los labios. Abrí la carpeta. Aquí tengo un informe de auditoría solicitado por mí sobre el estado financiero del hotel. También tengo los extractos bancarios de los últimos 6 meses, que muestran retiros irregulares, y una declaración jurada de la gerencia sobre inconsistencias en los registros de inventario. Mi padre intentó interrumpir, su rostro se puso rojo. Ana, ¿qué haces? Es la boda de tu hermana. Pero yo no lo dejé. Y aquí, continué sacando otro documento, está la prueba de que el comprador potencial, la cadena hotelera internacional, ha retirado su oferta por las irregularidades encontradas en su propia investigación interna.
La notaria, con una expresión seria, tomó los documentos y comenzó a revisarlos. El color había desaparecido del rostro de mi padre. Sabine se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la carpeta, su sonrisa desdibujada. No hizo falta más. La notaria, con un tono profesional, informó que, dadas las nuevas pruebas, el acuerdo de venta quedaba suspendido de inmediato. El silencio fue ensordecedor. Nadie aplaudió, nadie rió. El trato de 80 millones de dólares se había esfumado en un instante. Las consecuencias llegaron rápidas y dolorosas. La cadena hotelera no solo retiró la oferta, sino que presentó una denuncia formal por fraude. La empresa familiar entró en una espiral de investigación y auditorías. Mi padre fue suspendido de la dirección y Sabine, la exitosa dueña, fue señalada como cómplice. El daño a su reputación fue irreparable. Ella trató de culparme, de decir que yo había arruinado todo por envidia, pero la verdad estaba en los papeles. Mi padre y Sabine perdieron el acceso a la empresa. La casa familiar, un lujo que ya no podían permitirse, tuvo que ser vendida para cubrir deudas y multas. Nunca hubo cárcel porque la abogada que contraté, la misma que me ayudó con la auditoría, logró que se llegara a un acuerdo de reparación económica, pero el golpe financiero fue demoledor. La familia, o lo que quedaba de ella, se fragmentó. Las llamadas se hicieron escasas, las reuniones inexistentes. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías, encontré una carta amarillenta. Estaba guardada en una caja de galletas que mi abuela solía usar para sus recetas secretas. La carta era de ella, escrita a mano, poco antes de morir. Decía: Ana, nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. La honestidad es el verdadero legado de esta familia, no el dinero. Recordé su voz, su mirada sabia. Si alguna vez alguien te dice que la lealtad significa guardar silencio por el bien de la familia, recuerda esto: el silencio nunca protege a una familia, solo protege a quien causa el daño. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia.